Pocho Lapuble. Mi papá fue un músico, baterista, compositor, arreglador de jazz y otros géneros consagrado en el mundo entero. Hijo de la ciudad de La Plata, nació en 1942 y desde muy joven vivió en Buenos Aires. Un año después de su muerte, en 2009, me junté con una valija con discos, fotos y composiciones suyas, entre las cuales había una partitura titulada El Peje, apodo que me había puesto un amigo de él. Algo tenía que hacer con tamaña herencia. Se me ocurrió dar forma a este homenaje a su manera, invitando a todos sus entrañables compañeros de ruta y de risas, musicazos con los que me di el lujo de crecer, a dar vida a esta partitura quieta, cada uno como la sintiera. El Peje es eso, una excusa maravillosa para dar lugar a las anécdotas de quienes más lo entendieron, quisieron y disfrutaron. En la entrega de hoy, Lito Nebbia y Ricardo y Andrés Pelican. Bueno, este capítulo de la saga tiene a alguien muy especial no solo en la historia musical de tu viejo, sino en la historia de la música popular argentina, como es Lito Nebbia. Buena parte de la discografía de tu papá fue editada por Melopea, los discos de Lapuble y Asociados. Lo de Lito fue también a través del correo electrónico, fue un mail contándole del proyecto, me pidió la partitura, me invitó al estudio, me dijo vení puntual. Llegué, estaba Mario Sobrino también, un querido amigo de mi papá. Claro, histórico operador de tantísimos discos de Melopea. Lo conozco a Pocho, nos conocimos en Audión, promediando el año 84-85. Él venía con Pablo Ziegler a grabar singles. Pasa el tiempo y nos reencontramos acá en Melopea, este es el estudio de Lito Nebbia, Melopea, y tuvimos la posibilidad de grabar bastantes discos, sus dos discos de orquesta, RCBP y El Placer es Nuestro. Grabamos también un disco que salió por otra compañía, que salió por EPSA, que se llama Stella by Starlight. Y él vino a tocar también con Favero, un disco que se llama ¿qué es eso que llaman jazz? Junto con el Negro González. O sea, yo tengo recuerdos mágicos de haber compartido con él y haber disfrutado de su presencia. Más allá de como excelente baterista, tuve la chance de poder estar cerquita y me llenó de gusto estar cerquita de él. Me está filmando, es tu papá, y realmente hubo una cercanía muy linda, muy interesante, muy linda persona. Conocí a Pocho Lapuble cuando yo era muy jovencito. Yo era fanático del grupo Quinteplus, sin pensar que después, pasando el tiempo, iba a ser mi amigo de prácticamente todo el grupo y de tocar con ellos y de hacer discos y todo eso. Pero me gustaba mucho ese grupo Quinteplus, donde por cierto había música americana, norteamericana de jazz, pero mucha música de autor del propio grupo, muchos temas de Pocho había. Y también Pocho, me acuerdo que hacía las tapas, los dibujos. Que eu fui conseguir os famosos discos do Quinteplus. Esse é uma reedição, infelizmente não é o original, porque é muito difícil achar, mas esse é um original que saiu depois ao vivo. Eu adoro essa figura aqui, isso daria uma camiseta incrível. Eu queria muito uma camiseta com essa figura aqui, né? Então é isso, Pocho Lapuble é capítulo importantíssimo na história da música argentina. Salve Pocho Lapuble. Siempre el batero nuestro que reemplazaba de alguna manera a Néstor era Pocho, no solamente porque eran buenos amigos, sino porque era ese tipo de músico, esa raza de improvisar mucho, de tirarse mucho a la pileta. De eso se trataba y se trata el jazz, pero también el tipo de música que hacíamos en esa época, que era una fusión total, porque eran muchas canciones mías con letra, cantadas y todo eso, pero siempre había un montón de progresiones instrumental y cosas que hacíamos medio anárquicas. Y a mí me gustaba mucho el jazz, entonces como estaba con los Shakers, que abajo había un boliche llamado Jamaica, donde tocaba la Los Chifres y toda la barra ahí lo conocí a él, le conocí a Ricardo Lerby, a toda la barra. Pocho era un tipo súper divertido, ¿no? La mayoría de los músicos de aquella época
todos tenían su chispa, si no, no entraban en la barra. Eso es todo lo que puedo contar de Pocho, que tocó con todo el mundo, con las mejores bandas, desde Lalo Schifrin hasta que se te ocurra. Así que es una emoción encontrarme hoy con el hijo de él y poder hablar de una persona tan maravillosa, de un gran músico que vivió una época de gloria de la música argentina. Una vez me acuerdo que nos fuimos a tocar a Bahía y Punta Alta, pero era una cosa que había surgido muy por un fanático a último momento, vénganse a tocar acá y no sé qué. Bueno, la cuestión que nos montamos en una camioneta en la que íbamos y no estaba el batero, no estaba Starita, así que lo llamamos a Pocho y fuimos charlando en la camioneta que era lo que íbamos a tocar. Después finalmente tocamos en los dos lugares con mucha gente. Y venía toda la gente a felicitarnos y a decirnos cuánto hace que tienen este grupo, cuánto hace que están tocando, como si hubiéramos hecho un ensayo increíble. Y en realidad lo que había pasado era esto que pasa a veces en la música, ¿no es cierto? Que es llevarte bien con una persona y parece que te conoces de toda la vida, y también parece que el entendimiento musical es que pasa por ahí, ¿no? Esa es la historia. Y con los otros protagonistas de este capítulo hay un paralelismo, porque son padre e hijo, esa cuestión de la música y la pasión musical y el talento musical heredado que también se da en tu casa. Son Ricardo y Andrés Pelican. Exactamente. Me imagino que algo también de esa intención, digamos, familiar hubo a la hora de pensar en ellos para integrar este seleccionado de notables. Sí, por supuesto. Bueno, y con vos y tu papá, de hecho, pasó. Bueno, hay mucho padre e hijo en el jazz. Y fue buenísimo verlos trabajando juntos. Eso es algo que me hubiera encantado vivir a mí. Yo cuando mi papá vivía no me animaba tanto a tocar. Y estaba buenísimo como Ricardo lo escuchaba a Andrés. No eran padre e hijo, eran dos músicos del mismo nivel y de la misma categoría, intercambiando opiniones. Ellos hicieron una versión en 3x4, lo llevaron al ritmo de vals. Versión de guitarra y bajo. Bueno, que digo, El Peje es una canción que te dedica tu papá a vos, y no es la única, y una de las canciones ya medio clásicas, digamos, es el Pepis Waltz. O sea, no es el primer vals del cual sos inspirador. Muso inspirador. ¿No? Pelican es organizador de un impresionante festival de jazz gitano todos los años, convoca grupos de afuera, no tienen mayormente sponsor, lo hace realmente por su amor hacia Django Reinhardt y todo lo que le representa ese estilo. Y él no solo toca en esa onda, sino está dentro de un jazz más moderno, puede tocar flamenco, puede tocar otro tipo de cosas que lo convierte en un profesional de primera.
yo estuve presente el día, Andrés tenía creo que 14 años, que fue con Ricardo a comprar su primer instrumento, su primer bajo, que no se lo compró el padre, sino fue con la guita que iba juntando Andrés, que le iban regalando en cumpleaños y demás. Rompió el chanchito y compró feliz su primer bajo, que fue realmente un día muy lindo. Bueno, mi relación con Pocho es particular porque yo en realidad no lo conocí personalmente. Lo conozco por un montón de historias que me ha contado mi papá y otros músicos. Aparte obviamente por videos, por discos. Mi viejo mismo tiene VHS tocando con él. VHS, aunque no lo crean, que ya serán digitalizados. Bueno, pero lo interesante es que hay un estándar de jazz muy famoso que se llama Stella by Starlight, que cuando yo era chico y lo estaba estudiando, mi papá me dio un disco muy interesante, con muchas versiones de un montón de pianistas argentinos del mismo tema. La verdad que un planteo interesantísimo, y Pocho era el productor. Sí, yo toqué el bajo desde chico, siempre me gustó tocar el bajo. Aunque nunca me sentí del todo bajista. En todo caso, el primer sentimiento así fuerte que tuve como bajista fue cuando conocí a Jaco Pastorius, que lo conocí en el año 76 propiamente, cuando Jaco Pastorius lanza su primer disco. Y bueno, yo tenía 20 años en ese momento y dije, wow, cuando conocí a Jaco me eclipsó a todos los demás bajistas, dije, bueno, esto es increíble. Qué lindo es este instrumento, ¿no? Y ahí me entusiasmé mucho. Pero bueno, yo estudiaba y tocaba mucho para mí el bajo, a veces tocaba con gente, pero nunca me consideré un bajista. Sí, guitarrista. Pero en esa época, en la Argentina, bajistas no abundaban, no había. Entonces me convocaban mucho para tocar el bajo. Y bueno, a mí me gustaba porque tenía acceso a los pianistas que como guitarrista no tenía. Es decir, Santiago Jacobi, McLean, Babi López-Furs, José Wiesenberg, no me acuerdo ahora, pero qué sé yo, 10. El asunto es que cuando yo era muy jovencito, tendría 19 por ahí, Héctor López-Furs, violinista, me dice, Ricky, hay un trabajo en Monte Grande para hacer con Pocho La Puble. Vamos, ¿venís como bajista? Sí. Yo sabía quién era Pocho La Puble, la puta. Y me fascinó Pocho, me fascinó. Por dos razones. Porque tenía un tempo, qué hijo de puta, un tempo en el que uno se siente cómodo subiéndose a ese tempo. Te subías ahí, Pocho tenía un tempo infalible. Él se distraía, hacía chistes, saludaba a la gente, lo que sea, pero el tempo era algo perfecto. Estaba ahí, viste, permanentemente controlando con el swing de él, por supuesto, y con toda esa experiencia musical que tenía, pero un tempo perfecto, cosa que yo no había experimentado hasta ese momento así, con tanta emoción. Así que fue una experiencia que no me olvido nunca, y esa fue la primera vez. Y encima conocí a un tipo que me daba bolilla, yo era un pendejo, y él era un tipo grande y famoso, y qué sé yo, y charlaba conmigo como si fuéramos dos amigos, y me compró el corazón ahí de movida. Bueno, tocar con mi viejo siempre es un placer porque nos unen un montón de cosas, más allá de la sangre. Nos gustan muchas músicas similares. Bueno, él aparte fue mi maestro, así que suceden un montón de cosas cuando estamos tocando. En el caso del jazz, el lenguaje de la improvisación es muy particular y nosotros tenemos la misma impronta de Tanos Calentones. En mi casa, no lo digo de petulante, pero en mi casa era
músicos geniales, era como que estaba a la orden del día, empezando por mi viejo, ya estaba, entonces sus amigos, para mí era como normal, lo natural, ¿viste? Y después, con el tiempo, a la distancia, no sé, con la edad me empecé a dar cuenta, qué groso Pocho Batero, ¿viste? Como, y ya lo iba a ver, tocar en lugares, pero yo lo que tengo de recuerdo de él es, primero que nada, la persona y esto, que era como un tío. Era muy, muy genial. Una de mis personas favoritas del mundo es Pocho. Verlo a Pepo ahora tan hombre, pero yo lo vi tan jovencito, tan niño al lado de su padre, y a mí la relación padre-hijo, sin que haya sido un fracaso la mía, de todas maneras por edades, por distancias que hubo, no se dio de esa manera. Siempre tengo mucha ternura para observar ese tipo de relación, así que me quedó eso también en el corazón. Así que a los 17 años termino la secundaria y abrimos La Tranquera. Dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Con la música, bueno. Entonces tocó conmigo, empezó conmigo, qué sé yo. Ahora al revés, ahora él me lleva a mí. Yo lo llevaba a él y ahora él me lleva a mí. Lo único malo, digamos, de tocar con tu hijo es que la pizza la seguís pagando vos, ¿viste? Esa es la parte mala, digamos, ¿no?
Para mí es un gran placer estar tocando esta obra de Pocho La Puble, que bueno, es uno de mis referentes, uno de los más grandes bateristas que dio la Argentina. Sí que Pocho tenía esas cualidades, eso nos aproximaba aún cuando estábamos en ámbitos distintos. Yo venía del tango, de tocar la yumba, y él andaba con sus palillos y sus platillos tocando otras cosas.